Bendiciones a cada uno de mis hermanos que nos están sintonizando en cualquier lugar del planeta Tierra. Digo esto porque con el alcance que tienen las redes sociales podemos ver lo que está aconteciendo del otro lado del mundo, en China, en Arabia Saudita, en Israel, en Sudáfrica, Argentina, etcétera, en cualquier lugar. Donde quiera que usted nos esté viendo, reciba bendiciones de parte del Señor. Y pues vamos a lo que el Señor nos ha llamado en esta oportunidad, a compartir la santa y bendita palabra. Palabra de Dios que trasciende el tiempo y la distancia, que cambia la vida del hombre y de la mujer para bien. En esta oportunidad vamos a estar viendo acerca de lo que dice en el Antiguo Testamento el libro de Josué. En su capítulo 1 vamos a estar viendo del versículo 5 al 9. Josué capítulo 1, versículos del 5 al 9. Pero antes de dar inicio, vamos a orar. Yo le voy a pedir a usted que me acompañe, donde quiera que usted se encuentre. Ore juntamente conmigo para que Dios prepare nuestro corazón y prepare nuestro entendimiento para recibir su palabra. Padre que estás en los cielos, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos está sintonizando en esta oportunidad, que prepares, Señor, nuestro corazón, que prepares nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Que apartes, Señor, todo pensamiento de mal, que apartes todo prejuicio, todo juzgamiento, todo aquello que impida que tu palabra llegue a nuestra vida. Permite, Señor, que tu palabra quede implantada, que quede grabada en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, Señor, y que dé frutos y frutos en abundancia. Recibe tú la gloria, Cristo Jesús, por hoy y por siempre. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a ver entonces en Josué, en su capítulo 1, los versículos del 5 al 9. Vamos a leer primero la porción bíblica y posteriormente vamos a ir desglosando lo que es cada uno de los versículos de acuerdo al tema que se tiene en esta oportunidad. El nombre del tema o el título o el tema que se tiene para este mensaje es Josué 1:8, pero pues vamos a leer el contexto, tanto versículos antes como versículos después. Y comenzamos leyendo en el 5, Josué 1:5. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. El 7. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. 8. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estudia día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Y el versículo 9. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto, mis amados hermanos, esto es una orden de parte del Señor. Cuando Él nos está diciendo, entonces le estaba diciendo en ese tiempo a Josué y a los israelitas, pero lo trasladamos a nuestros tiempos, Él nos está dando una orden a nosotros. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una bendición de parte de Dios que tanto ustedes como nosotros tengamos esta bendición especial, que Dios está con cada uno de nosotros. Y como el tema de esta oportunidad es Josué 1:8, nos vamos a estar centrando en el versículo 8. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo de día y de noche,
de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él para que te vaya bien y tengas éxito. Quizá varíe un poco las palabras de acuerdo a la versión que usted tenga, pero este es el mensaje central, que debemos de repetir o meditar en el libro de la ley de día y de noche, de manera que podamos actuar de acuerdo a lo escrito en él para que nos vaya bien y tengamos éxito. He tenido la oportunidad de escuchar algunas conferencias y los conferencistas, hago la aclaración, no creyentes, pero hablaban de manera secular acerca de cuando lo llevan a uno a alguna capacitación en el lugar donde uno esté trabajando o estudiando, acerca del éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es alcanzar ciertos logros que se han trazado o que si bien no se trazaron, pero se lograron alcanzar a través del esfuerzo que se ha hecho. Para ellos un éxito es alcanzar un título, un éxito puede ser alcanzar un logro deportivo, una competición, una copa, una medalla, etcétera, alcanzar una casa, alcanzar una pareja, alcanzar una familia, etcétera. Cualquier logro que se obtenga, planificado o no, eso es un éxito. Pero la palabra de Dios nos está diciendo aquí literalmente que para que nos vaya bien y alcancemos nuestros propósitos, debemos de meditar en la santa y bendita palabra de Dios. Ahora, cuando el versículo 8 nos dice meditarás, la palabra hebrea denota una forma de recitación, de repetición de la palabra de Dios. Así ella nunca se apartará de nuestra boca. Más adelante, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús hacía la observación de que cuando oremos no caigamos en vanas repeticiones. Es decir, tengamos ya una oración establecida que solo copiemos y peguemos de lunes a martes, de martes a miércoles, de jueves y así sucesivamente durante los días de la semana, durante los meses y sucesivamente. No. Jesús, cuando oramos a Dios, está esperando que de nuestro corazón brote lo que está sucediendo en ese momento. Si estamos tristes, pues hagamos oración. Si estamos alegres, si estamos contentos, pues cantemos alabanzas, cantemos salmos, pero Él está esperando que de nuestro corazón salga lo que hay, no vanas repeticiones. Ahora, ¿podrá entonces tal vez estar de manera contradictoria la palabra diciéndose esto? No, la palabra de Dios no se contradice, porque cuando nos está diciendo que meditemos en la palabra, repite siempre las palabras de este libro, se está refiriendo a que para que no se nos olvide, debemos de constantemente estarla repitiendo para tenerla presente. Quizá usted ha atravesado en algún momento de estudio por los test o los exámenes que regularmente ponen a prueba el conocimiento que uno ha adquirido durante determinado periodo de tiempo. Y para evaluar sobre el conocimiento que se ha adquirido, regularmente uno tiende a repetir. Repito nuevamente, uno tiende a estar diciendo lo mismo y lo mismo por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que se nos grabe para que cuando llegue ese momento de evaluación podamos responder de la mejor manera posible. Aclarado esto, entonces, no es que repitamos las oraciones a Dios, no, sino que vamos a repetir la palabra de Dios para que se nos grabe. Dentro de las personas que nos están viendo, quizá algunos tengan el ambiente del magisterio, saben bien que hay alumnos a los que se les hace fácil o asimilan la información de una manera audible. Hay otros alumnos que necesariamente tienen que tener algo visible y hay alumnos que por fuerza necesitan tener algo visible y tener algo audible. Y hay otro grupo de alumnos que no solo viendo ni escuchando se les queda, sino que ellos tienen que practicarlo. Y hay otros que constantemente se les queda repitiendo, haciendo lo mismo y haciendo lo mismo día con día hasta que asimilan ese conocimiento. Teniendo esto
estos terrenos ya vistos del aprendizaje, sabemos entonces que una de las maneras para que se nos quede es el repetir. No sé si ustedes en algún momento han atravesado por el tratar de dominar otro idioma. Yo pues ya tengo algún tiempo de estar tratando de estudiar el idioma inglés, algo que por algunos periodos de tiempo lo he dejado, luego lo retomo, luego lo dejo, luego lo retomo, pero para que se quede tiene uno que constantemente estar repitiendo. Por ejemplo, trabajar, to work, o estudiar, to study, y así sucesivamente, para que a uno se le graben los verbos, para que uno se le grabe, por ejemplo, los objetos, desk, chair o house, etcétera. Pero usted, o tal vez conoce de alguien que ha escuchado que constantemente está repitiendo y repitiendo hasta que esta información se hace parte en sí del individuo, pasa a ser parte de uno, de tal forma que cuando uno está escuchando una conversación, sigamos con el ejemplo que tengo, si yo escuchara una conversación en inglés, logro identificar algunas palabras, pero si yo no continúo estudiando, quizá escuche una conversación y va a ser totalmente desconocida para mí porque no la voy a entender. Por eso entendemos que en Josué 1:8, cuando dice repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés, estúdialo de día y de noche, se está refiriendo a todo tiempo. Si usted tiene tiempo por las mañanas, conozco yo de personas, compañeros de estudio en la universidad, que se les hace más fácil levantarse muy temprano, tipo 3:30, 4 de la mañana, estudiar, que con toda la energía y con todo el ánimo retienen más lo que estudian. Conozco otro tipo de compañeros a los que no les funciona de esta manera, sino que ellos estudian por la noche, otros por la tarde, y así cada individuo tiene su determinado momento para asimilar y para aprender. En lo particular, yo he tratado de estudiar por las noches, pero creo que luego de estar con sueño, paro durmiendo y me despierto, la verdad es que se me hace difícil repasar o estudiar por las noches. En mi caso, me he identificado como el grupo de las personas que es mejor levantarse como a las 3 de la mañana o a las 3:30 luego de haber dormido bien y estudiar, porque en esas 2 o 3 horas de estudio considero que asimilo más que todo lo que pudiera estudiar durante el día. Y el Señor es claro cuando le está diciendo a Moisés, meditarás en él de día y de noche. Es decir, cuando tengamos el tiempo adecuado para asimilar su palabra, debemos aprovechar el tiempo. En lugar de ponernos a ver una película, en lugar de ponernos a ver un partido de fútbol, en lugar de ponernos a jugar con alguna consola de videojuego, asimilemos el tiempo. Es bueno, no estoy diciendo que eso sea malo. En algún momento, como a manera de distracción, puede tomarse como bien. Pero ¿por qué no invertir el tiempo en algo mejor? ¿Por qué no invertir en el tiempo en algo que no se queda aquí, en algo que es perecedero? ¿Por qué no invertir el tiempo en algo que es imperecedero? Debemos de aprovechar el tiempo e invertirlo en algo que verdaderamente es necesario. ¿Y qué es necesario? Estudiar la palabra de Dios. Cuando nos dice repite siempre las palabras de este libro, la palabra que nos está hablando en el idioma que fue escrito en el Antiguo Testamento, Sefer o cifra, habla propiamente de un escrito o de un libro, de una carta, de un documento. Y cuando nos dice el libro de la ley, la palabra es Torah, Torah. Y esta proviene del hebreo Torah, que literalmente traducido al español, nos da a entender una instrucción, una enseñanza o una doctrina. Ahora, debemos de tener claro qué es la Torá, porque existe la Torá, existe el Tanaj y existe el Talmud. Para no crear confusión entre cada uno de los vocablos estos, vamos a ver cada uno de ellos, qué es la Torá, qué es el Tanaj y qué es el Talmud. Cuando leemos en Josué 1:8,
repite siempre las palabras del libro de la ley, se está refiriendo a la Torá. Y la Torá es el texto llamado como el Pentateuco en el cristianismo. ¿Y qué es el Pentateuco? El Pentateuco no es más que los 5 primeros libros que usted encuentra en su Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A la compilación o a la reunión de estos 5 libros se le conoce como la Torá. Esto es la Torá. A esto se estaba refiriendo el Señor cuando le hablaba a Moisés. Repite siempre las palabras del libro de la Torá, o estarás constantemente meditando en la Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Tanaj se diferencia con la Torá porque el Tanaj viene del hebreo también Tanaj, conocido como Mikra. Es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Se divide en 3 partes, que es la Torá, es decir, el Tanaj incluye en una de sus 3 partes a la Torá, que es la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Repito nuevamente, la Torá son los primeros 5 libros de la ley. El Tanaj se divide en 3 partes, que incluye a la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, que son los profetas y los escritos. Los textos están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo. Y el Talmud. El Talmud también proviene del hebreo Talmud, que literalmente son instrucciones o enseñanzas, y es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas e historias, así como leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado en el siglo III y el siglo V por los eruditos hebreos. Esto es el Talmud. El Talmud no es más entonces que la recopilación de las discusiones rabínicas sobre las leyes judías. Tenemos claro ahora entonces qué es el Talmud, qué es el Tanaj y qué es la Torá. ¿Por qué cuando Jehová le dijo a Moisés que pusieran, que meditaran en el libro de la Torá, la compilación de los primeros 5 libros? Es porque en ese momento eso es lo que se encontraba escrito. Y dentro de la Torá, saben ustedes bien que se encontraban detallados los 10 mandamientos, que era lo que normaba, que era lo que regía al pueblo de Israel, y que es lo que norma y que es lo que regula la conducta de casi todos los seres a nivel mundial. Porque dentro del hombre se sabe bien que no debe matar, que no debe robar y que se deben de cumplir los 10 mandamientos establecidos. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, cumplió a cabalidad toda la ley y resumió estos 10 mandamientos en 2, que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo mandamiento: y a tu prójimo como a ti mismo. Actualmente he estado escuchando yo acerca de algunas opiniones que tienen algunos conocidos personajes dentro del ámbito llamado cristiano a nivel latinoamericano y nivel mundial, que muchos, tomando como base el humanismo, han antepuesto al primer mandamiento que dijo Jesucristo, de los 2 que resumen a los 10, han antepuesto al segundo al primero. Cristo Jesús fue claro al decir, y estos 2 mandamientos resumen a los demás: amarás al Señor tu Dios, el primero, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero actualmente se ha estado anteponiendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo primero, y amarás al Señor tu Dios como segundo. Sabemos bien que Dios debe ocupar el primer y único lugar en nuestro corazón, mientras que
nuestro prójimo lo vamos a poder amar, pero si amamos a Dios. Si yo no amo a Dios, no voy a poder amar a mi prójimo. Por lo tanto, el orden de prioridades es amar a Dios en primer lugar, luego a mi prójimo como a mí mismo, no al revés. Y estos personajes, han estado anteponiendo el humanismo. ¿Por qué? Porque en estos últimos días, en estos postreros días, dice la palabra que se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores que torcerán la palabra de Dios para sus propios beneficios. Alterarán el orden de la palabra para sus propios beneficios. Y sabemos que los beneficios que ellos buscan regularmente son lucrativos. Entre más dinero obtengan, mejor para ellos. Por eso anteponen todo esto, tuercen la palabra. Por ello, es importante, amados hermanos, que ustedes busquen, que ustedes escudriñen, que ustedes lean, que seamos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad para entender cuál es el sentir de la palabra hacia nuestra vida. Está bien que escuchemos que alguien nos dé la interpretación para que sea más fácil entenderla, pero no nos conformemos solo con ello. Clamemos a Dios para que sea el mismo Dios que abra nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Cuando entonces Jehová le dice a Moisés que meditara en el libro de la ley, se estaba refiriendo a esto, a los primeros 5 libros de la Biblia. Josué 1:9 le dice, te repito, es decir, le está diciendo nuevamente, te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí podemos extraer, sé fuerte y valiente. La palabra valiente es del hebreo, chazak, o ser fuerte, valeroso, con fortaleza, firme, fortificado o poderoso. Generalmente las palabras fuerte o valiente definen a chazak, pero esta palabra tiene una amplia gama de significados, ya que figura más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, fortaleció. Busque ahí en su Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30 y versículo 6. Primer libro de Samuel 36. Y David, dice, estaba angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Repito esta última parte. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Cuando en Josué 1:9 leemos, te repito, sé fuerte y valiente, es decir, fortalécete, cobra valentía, fortifícate. No lo vamos a poder hacer en nosotros, no lo vamos a encontrar en alguien, no lo vamos a encontrar en un líder, no lo vamos a encontrar en una denominación, no lo vamos a encontrar en un bien material. En el único que vamos a poder encontrar fortaleza es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Aquí vemos cómo David dice, se fortaleció en el Señor, su Dios. No en nadie más, no en nada más, sino se fortaleció en el Señor su Dios. Por lo tanto, cuando Jehová le hablaba a Josué y le decía que meditara en el libro de la ley, en lo que él había escrito para que normara la conducta del pueblo, para que todo le fuera bien y tuviera éxito, y le dice posteriormente, sé fuerte y valiente, es porque él los iba a ayudar. Él iba a proveer lo necesario para mantener a su pueblo. De igual manera, Él ha provisto lo necesario para mantenerlo a usted, para mantenerme a mí y a todo su pueblo a nivel mundial. David
estaba muy angustiado. Pero ¿por qué estaba angustiado David? En el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Si usted comienza a leer desde el versículo 5 hasta el 6, donde estamos viendo, aconteció, leo el 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. David se encontraba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, es decir, todos los que estaban alrededor de él querían matarlo a golpes de piedra, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. En esta oportunidad vino un pueblo enemigo, atacó la ciudad donde se encontraba David, se llevó a sus dos mujeres, se llevó a las mujeres de los hombres de esa ciudad, se llevó a los hijos y a las hijas, de tal forma que ellos se encontraban angustiados y tratando de encontrar un culpable. De manera indirecta querían apedrear a David. Dentro de situaciones adversas nos vamos a encontrar. Imagínese usted David rodeado de muchos hombres amargados queriendo lanzarle piedras. Él se fortaleció en el Señor su Dios. De igual manera Jehová le dice a Josué, aunque se encuentren en situaciones adversas, yo los voy a fortalecer. Por eso te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa promesa es para usted que me está viendo en este momento. El Señor está ahí mismo en este momento con usted. Él lo va a fortalecer. Él va a hacer que usted sea valiente. Usted va a encontrar fortaleza en el Señor nuestro Dios. Posteriormente, pues usted continúa leyendo en su casa, primer libro de Samuel, capítulo 30 en adelante, cómo David sale de esta situación. Pero lo que se resalta en este tema es que él encontró fortaleza en el Señor su Dios. La palabra Chazac es la raíz de varios nombres, de varios nombres hebreos, incluyendo Ezequías, que significa fortalecido por Jehová. David fue muy angustiado, tenía motivos para ello, no solo por causas personales, porque había perdido, se habían llevado cautivas a sus dos esposas. Y hago un paréntesis, este no es el tema, pero viene al caso mencionarlo. En ese momento era permitido, a causa del pecado, de la transgresión que Adán tuvo al desobedecer a Dios, vino un tiempo en el que el hombre podía tener más de una esposa. La idea original de Dios fue un hombre, una mujer, Adán y Eva, pero a causa de la transgresión del pecado, pues pudieron tener más de una mujer, que es este caso que estamos leyendo en el que David tenía dos esposas. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús habla y hace mención que regresa a la idea original. El hombre debe ser marido de una sola mujer. Es decir, regresamos al origen, un hombre, una mujer, una familia. En el Nuevo Testamento, un hombre, una mujer, una familia. No dos hombres, no dos mujeres, no un hombre y 5 mujeres, no una mujer y 5 hombres. Algo curioso que veía yo en una región, que una mujer puede tener hasta 4 o 5 esposos, algo que pues no está bien visto ante los ojos de Dios, pero que se da actualmente. Y Dios está mandando que se establezca un hombre, una mujer. David entonces en ese tiempo se encontraba triste, angustiado por causas personales, sino también por causas del clamor, de las amenazas que tenían las personas que estaban alrededor de él. Mas David dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Su fe le proveía de recursos interiores para buscar a Dios, porque él creía en Dios. Otro caso es cuando muere el hijo que él tuvo con la mujer que era de Urías Eteo. Él luego se levantó y dijo, el Señor sabe lo que hace, porque él confiaba en Dios. Él confesaba sus faltas. A pesar de las múltiples ocasiones que él se equivocó, sabe usted bien, ha estudiado la palabra, y si no lo ha hecho, pues hágalo, en que el Señor no se aparta de aquel corazón contrito y humillado.
El Señor escucha el clamor de su pueblo. Todo aquel que confiesa su falta y se aparta, alcanza misericordia. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, leemos: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, tiene mucha relación con lo que acabamos de leer con Josué capítulo 1 y versículo 8. Porque en Josué capítulo 1 y versículo 8 se le daba la instrucción a Josué que meditara en la Torá, que en ese tiempo únicamente estaban escritos los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero en el Nuevo Testamento, usted que tiene su Biblia a la mano, regularmente tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo. 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, para hacer un total de 66 libros. Hay algunas versiones, dependiendo cuál tenga usted, que tienen algunos libros deuterocanónicos. Este no es el tema, así que no lo vamos a adentrar, pero unas Biblias tienen, otras no, los libros deuterocanónicos. Pero al hablar de la palabra de Dios, estamos resumiendo que tiene 66 libros. Cuando vemos ahora que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, nos da a entender ahora que en el libro que debemos de meditar ya no es solo la Torá, sino que ahora nosotros debemos, usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, debemos de meditar en nuestras Biblias, desde Génesis hasta Apocalipsis. En esto debemos de meditar. Y si meditamos en ello, nos va a ir bien y vamos a tener éxito. Repite siempre las palabras. Si lo ponemos ahora a nuestros tiempos, Josué 1:8, ¿cómo serían nuestros días? Repite siempre las palabras del libro de Génesis a Apocalipsis. Estúdialo de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. ¿Quiere usted tener éxito entonces? Meditemos en la palabra de Dios para que nos vaya bien en nuestra vida. Cuando sacamos de 2 de Timoteo 3:16 los 4 aspectos que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, tenemos lo siguiente. Enseñar viene del griego didaskalia, que es instrucción, la función o la información, enseñanza o doctrina. Redarguir viene de elenjos, que esto es una prueba o una convicción, o redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es rechazar la validez de una idea o afirmarla teniendo siempre argumentos para hacerlo. Quiere decir entonces que la palabra de Dios es útil para aprobar algo o para rechazar algo. Algo que esté de acuerdo a la palabra tiene que ser aprobado. Algo que esté en contra de la palabra de Dios debe de ser rechazado. Pongo un ejemplo. La palabra de Dios nos ha establecido un parámetro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Este es el parámetro que Dios ha establecido en su palabra. Pero actualmente han torcido esto. Actualmente, de acuerdo a la doctrina de la prosperidad, solo por mencionar una falsa doctrina que actualmente circula mucho, ellos anteponen a que el hombre tiene que estar bien en esta tierra para decir que es hijo de Dios. Y el que no esté bien, ponen en duda si es o no hijo de Dios. Comienzan a anteponer primero todo lo que esté en ganancia, todo lo que sea lucrativo, para que ellos puedan decir que está bien.
Si vemos esto a la luz de la palabra, redarguir entonces es rechazar o confirmar algo que esté conforme o que no esté conforme a la palabra de Dios. Para corregir, dice, para corregir en griego es panordosis. Perdone usted si no pronuncio bien el griego. Enderezar de nuevo, rectificar o corregir. La palabra de Dios es útil. Cuando nos hemos desviado del camino, la palabra de Dios viene y nos corrige, nos regresa, nos endereza nuevamente para que andemos por la senda en la que debemos andar. Y es útil para instruir. Instruir es la educación o el entrenamiento. Por implicación es la corrección disciplinaria para instruir. Josué 1:8. Vemos entonces que dice, repite siempre las palabras de este libro, poniéndolo en nuestros días de Génesis a Apocalipsis, es decir, la Biblia. Estudia de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él, en el libro, para que te vaya bien y tengas éxito. Dentro de la palabra de Dios, dentro de Génesis y Apocalipsis, el personaje principal es Cristo Jesús. Y el plan de salvación está trazado, está presentado, como dice Juan 1:1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas usted y yo, que hemos creído en Él y le hemos recibido, nos ha sido dada potestad de ser llamados hijos de Dios. Deseo, amado hermano, que en esta oportunidad la palabra de Dios haya llegado a su vida, que usted sea edificado por la palabra de Dios como lo somos todos nosotros, para que entendamos que debemos de meditar de día y de noche, constantemente estarla repitiendo para que se nos grabe, para que se nos quede y de esta manera ser agradables a Dios. No me resta más que orar. Quiero que oremos en este momento. Padre, permite, Señor, que tu palabra quede implantada en nuestro corazón, que quede implantada, Señor, en nuestro entendimiento, para que dé frutos y frutos en abundancia. Ten misericordia, Señor, de todo aquel que en este momento está en sintonía de esta transmisión. Bendícelo, Señor, guárdalo de todo mal, atiende a sus súplicas, Padre de misericordia, provéele conforme a tus riquezas en gloria, Señor, y permite que tu palabra quede en cada uno de ellos. Glorifícate tú, Señor, recibe tú la gloria, recibe tú la honra, recibe tú el honor y el reconocimiento por hoy y por siempre. Amén. Amados hermanos, será entonces hasta una próxima oportunidad en la que podamos estar en este lugar. Bendiciones.